Gracias por la pregunta. Tuve la suerte de crecer en un hogar donde mi mamá leía mucho, había libros por toda la casa. Ella, de aquel entonces no había internet, entonces compraba enciclopedias. Teníamos enciclopedias, pero de todo, de indios, cómo nació el cine. Era una mujer muy voraz en cuanto a la lectura y en cuanto a los temas. No sé cómo llegaron incluso a la casa discos de ópera, ¿verdad? Escuchaba mucho a María Callas, y en aquel pueblito, yo vengo de Ajuterique, un pueblo en el centro, digamos, de Honduras, de Comayagua, y a pesar de eso y del entorno, no sé ya cómo hacía, pero nos llevaba arte a la casa. Creo que fue el pilar, pues, para que yo me orientara hacia las letras. Mi papá también era fotógrafo, tomaba muchas fotografías, de esas fotografías que le llamaban de cubeta, que había que revelar los rollos y todo eso. Entonces creo que ellos me formaron para mi inclinación hacia el arte. Catalogo mi poesía de poesía confesional, porque yo me confieso a través de mis versos. No me gusta tomar otras historias que otras personas han vivido, sino que trato de mostrar mis propias vivencias en mi poesía. Quien quiera conocer a Perla Rivera, por ejemplo, Perla Rivera niña, sus principios está Sueños de Origami, luego viene Una perla golpeada por la vida, está Nudo, y así voy mostrando ciertas facetas de mí misma, que creo que la honestidad ante todo, siendo honesta con aquello que usted muestra, va a impactar y va a crear un canal, como decía Octavio Paz, que el poema es el encuentro entre el poeta y el lector. Podemos cambiar la sociedad mostrando los problemas. ¿Sabe cómo? Un buen ejemplo es que antes yo escribía sobre aquellas cosas que rodeaban la vida de una mujer en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres, lo doméstico era el entorno que hacíamos en la casa, que cocinábamos, que nos levantábamos. En mí surgió un cambio y comencé a escribir ya no solo de cosas cotidianas de nuestra casa y de aquellas sensaciones del amor filial, el amor de pareja, etcétera, sino que también comencé a ver el mundo de forma distinta, ¿verdad? El contexto que nos rodea, que afecta a nuestros países, cómo el ser humano se siente. Yo creo que hay un vinculante ahí, lo reflejamos y a través de la misma literatura y de la poesía podemos cambiarlo, cambiar de actitud, ¿verdad? Llevar la sensibilidad a las personas. Entonces puede ser que sí sea un motor de cambio para mí, que sí. Un día antes le decía a mi mamá que yo era palillona y ella tenía que correr a comprarme el traje. O sea, me daban una libertad que yo en este momento la agradezco, ¿verdad? Porque me enseñaron a no conformarme con aquello que se me es dado, sino ir más allá. Siempre me decía, no crea todo lo que le digan, siempre ponga en duda tal cosa. Entonces a eso me refiero cuando él me dice desobedezco, porque no debemos pues conformarnos con aquello, sino plantear una voz de rebeldía y cuestionar todo aquello que se nos dice. Mi primer viaje fuera de Honduras a El Salvador, créanme que ese viaje fue uno de los más importantes para mí, porque ahí conocí yo a Silvia Favaretto, que es la poeta italiana, que me llevó casi un mes a Italia y me publicó la antología personal, que es bilingüe. Ahí conocí a muchas poetas. Es una forma de hacer lobby. Alguien que quiere escribir es asistir a festivales, porque ahí van personas bastante sensibles, te da una oportunidad de mostrar tu poesía, de que te escuchen, y a varias personas de ellas pues les llamó la atención mi trabajo y me invitaron. En ese festival de El Salvador también conocí a otra poeta que fue la que me invitó a Colombia cuando presenté Nudo allá en Cereté. Un festival que tiene ya 23 ediciones, creo que 24. Era la primera mujer hondureña que estaba ahí y fue bonito ver en las calles unas mantas donde decía bienvenidas poetas de Honduras y todo, y ver la banderita, la par de la de Colombia. Fue bien bonito, ha sido hermoso y he tenido esa suerte de conocer gente que me invita a otros países. Así llegó también por medio de Silvia Favaretto este libro que envié a México y me publicaron en Monterrey, ¿verdad? La editorial Ática. Fui invitada, que estuvieron muchos poetas ahí. Cuando yo llegué a la lectura, estaban los editores ahí desde la CIA, así como están ustedes. Me levantó el libro, yo ni podía leer porque estaba temblando. Ir a un festival y que me mostraran pues mi edición del libro fue
fue bien bonito. Los festivales ayudan mucho. Si alguien escribe y quiere mostrar su poesía, es importante asistir a los festivales. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que puede, sensible, que te escucha y que puede tomarte pues en cuenta a la hora de mostrar tu poesía. Generalmente el escritor tiene que agenciarse los pasajes. Trato de tener siempre un fondo si me interesa hacer un viaje. Tengo en septiembre, afortunadamente, la invitación para asistir a un festival de narrativa y yo tengo que agenciar mi boleto. Me van a publicar un libro allá con fondos de allá, obviamente no lo voy a pagar, tengo esa suerte, ¿verdad? Pero otras personas, así como mi primer libro que yo iniciaba, tuve que pagar 25,000 o entre 30,000 empiras para poderlo publicar, para romper, ¿verdad? Esos pininos que yo quería, esa carrera que yo quería iniciar. Fue difícil al inicio, pero a quien le gusta algo, yo no puedo vivir sin la literatura. Entonces, si algo me gusta, pues soy como buena capricorniana, soy constante, ahí estoy hasta que logro pues mis objetivos. Difícil luchar con lo económico. A veces también no somos tan afines a un núcleo de poder, entonces tenemos que estar relegadas y luchar con nuestras propias herramientas. Pero lo importante es abrazar pues aquello que nosotros queremos. Y si usted es constante y le gusta la literatura, no va a haber obstáculo que impida que su voz salga. Pero creo que siempre el poeta como también una voz del pueblo tiene que mostrar esperanza, no solo dolor. Y yo intento, pues, de hecho, Nudo es un poemario muy doloroso, pero la gente se queda con la sensación, porque me lo ha comentado, al terminarlo, de que después de tanto dolor encuentre en él que hay mucha esperanza, y eso trato yo de mostrar en nuestra poesía, porque es lo único que nos queda. Cuando yo descubrí a Sylvia Plath, poeta norteamericana, y a Anne Sexton, creo que mi panorama cambió. Yo siempre buscaba, porque me decían, ¿y qué tipo de poesía escribe usted? ¿Y cómo le llama a ese tipo de poesía? Porque nosotros estamos acostumbrados a etiquetarlo todo. Entonces yo decía, me cuestioné qué tipo de poesía escribo. Y cuando leo lo que ellas están escribiendo, que le llaman poesía confesional, yo me identifiqué. Digo yo estoy contando todo aquello que a mí me pasa. Todo como mujer, como mamá, como hija, estoy contando todo, entonces yo me estoy confesando. Entonces este es el tipo de poesía que yo leo, y seguí leyendo a Sylvia Plath, que es mi escritora de cabecera, y a Anne Sexton, que son pues poetas que muestran esas vivencias como mujeres y ese tipo de confesiones, y me identifiqué con ellas. Entonces son como las pilares para mí. A lo largo de mis lecturas, pues, Sylvia Plath, Anne Sexton, Clementina Suárez, que es muy nuestra y refleja, pues, aquellas cosas que hemos vivido adelantada a su época, ella, ¿verdad? Entonces, como hondureñas, y las que les mencioné como extranjeras, y hay mucha literatura de mujeres en este momento que nosotros podemos, pues, abrazar. Cristina Peri Rossi, ¿verdad? También me gusta mucho. Una poeta guatemalteca de apellido Matute, que es extraordinaria. Yo viví mucho tiempo en mi pueblo, en Ajuterí. Tenía una biblioteca en el colegio que era extraordinaria, y invitábamos a la bibliotecaria a refrescos y a churros para que nos prestara más tiempo los libros, y teníamos que entregarlos al siguiente día, pero ella nos dejaba más tiempo, porque como entre todas recogíamos nuestro dinero de merienda para invitarla, y entonces ahí nació como esa curiosidad por leer. Pero el impacto de venir a Tegucigalpa, eso para mí marcó totalmente mi vida. ¿Por qué? Porque ya venía a la universidad, tenía la vida cultural de aquí, de la ciudad, es totalmente distinta. Aquí tenía invitaciones a que veníamos a leer a Paradiso, que tenía que leer en tal lado, que en la universidad se hacían clubes de lectura. Recuerdo que la primera vez que en la universidad que se armó un club de lectura, me decían, ¿pero usted cómo escribe? ¿Con rima o sin rima? Estaba el boom de la poesía en prosa. Y entonces habían clubes de poesía con rima y clubes de poesía sin rima. Se suponía que los sin rima eran los revolucionarios y que estaban
abriendo ese montón de perspectivas para los demás y me metía a grupos y que leíamos en tal lado. Para mí Tegucigalpa marcó totalmente, ¿verdad?, mi vida, y ya tenía acceso a muchos lugares, a plataformas donde era más visible mi trabajo. Recuerdo que escribía, yo iba guardando en mi computadora los poemas que yo consideraba que estaban bien. Iba ahí guardando hasta que conocí, como decía, a Elvin Munguía. Se los mostré y me decía, esto es editable, mire, vamos a hacer tal cosa, me dice. Vamos a revisarlos y yo le voy a marcar en amarillo lo que usted puede corregir. Y fue ese proceso de corrección de estilo que él hizo con el libro. Luego me dijo, lo vamos a publicar, y él le muestra un domi, pero antes de eso yo fui a muchas lecturas, ya me estaba metiendo en el mundo, ¿verdad?, de la poesía, de tratar de hacerlo profesionalmente, porque lo hacía de forma improvisada, escribía en las partes de atrás de las libretas, en hojitas sueltas. Pero luego dije, no, si yo me quiero dedicar a esto, entonces voy a empezar a hacer en la computadora, hacer mi trabajo, mostrarlo. Y así en ese proceso fue cuando yo lo pagué. Yo pagué mi libro, es el único que he pagado afortunadamente. Y fue un gran, no se hacía como se hace ahora, que en Amazon se mandan y piden los que se necesitan. Él de un solo, se editaron 1000 ejemplares. Y tenía el cuarto lleno, el montón de cajas con aquel montón de libros. ¿Y ahora qué hago con este montón de libros? Ya una vez planteado entonces, como soy docente, eso me ayudó mucho, y me invitaban compañeras a compartir a colegios. Eso ayuda bastante, y así fue como el libro pues comenzó a caminar. La poeta Perla hoy nos ha recordado que la poesía es más que un verso en una página. Es un reflejo de nuestras emociones, nuestra historia y nuestra identidad. Nos ha mostrado cómo el lenguaje puede ser un puente entre la realidad y la imaginación, una herramienta poderosa para expresar lo que a veces parece inefable. Gracias a todos ustedes por este espacio de aprendizaje y de diálogo. Y por supuesto a usted, poeta Perla, por compartir su talento, su experiencia y su voz con nosotros. Muchas gracias y tengan todos un bonito fin de semana. Gracias. Gracias.